Buenos días. El título del estudio de caso es el conflicto de fronteras en Ceuta y Melilla, que refleja la relación de España con Marruecos, siendo un desafío político con respecto a las fronteras, y la cuestión política es ¿en qué medida se ve afectada la soberanía de España por su frontera con África? Inicialmente voy a partir del hecho de que el viernes 24 de junio de 2022 se confirmó la muerte de al menos 23 personas después de que 2.000 migrantes de origen subsahariano intentaran cruzar la frontera de la valla de... Según cuentan una agencia de noticias española, EFE, los migrantes llegaron en la madrugada del viernes a través de la localidad de Nador. Muchos llevaban piedras, cuchillos, palos y otros instrumentos para cortar los barrotes de la frontera. Se estima que 500 migrantes lograron acercarse a la valla de Barrio Chino para ingresar a Melilla. Fue allí, en los pasillos del paso fronterizo, donde se produjo la avalancha que resultó fatal. La policía marroquí comenzó a lanzar piedras y gases lacrimógenos en un espacio cerrado. Después de la avalancha, quienes lograron Melilla fueron devueltos por la policía de España en lo denominado como devolución. Ya en Marruecos, los migrantes heridos e incluso muertos en el piso bajo el sol durante 4 horas, mientras eran golpeados e insultados por la gendarmería marroquí. Este hecho generó repudio alrededor de Europa, por lo que la ONU y Amnistía Internacional pidieron esclarecer y aclarar las responsabilidades como consecuencia excesivo de la fuerza. Inicialmente, lo que dijo el presidente Pedro Sánchez de España, no había ningún resultado letal o trágico en el suelo español y que la policía marroquí, igual que la de España, estaban trabajando para defender las fronteras y todo su servicio posible. Además, recordó que España es el único país de la Unión Europea con frontera en África, la mayor brecha de desigualdad en el mundo. Reconoce que sufre un problema de migración irregular y hay que situarse también parte de la gendarmería marroquí, que al igual que la de España están situados para defender las fronteras y los derechos de los ciudadanos de Ceuta y Melilla a tener fronteras seguras, salvaguardando la integridad territorial. Por su parte, la Amnistía Internacional ha ocurrido el 24 de junio como una que esto sintetiza el fracaso de las políticas migratorias europeas y el enfoque de la gestión fronteriza de Marruecos y España únicamente en la seguridad, dejando de lado el trato humano a los migrantes. Por su parte, la ONU consideró que los países tanto de la Unión Europea, la Unión Africana u otras organizaciones internacionales deben garantizar la implementación de medidas de gobernanza seguras basadas en los derechos humanos, tales como el acceso a vías migratorias seguras y la protección contra expulsiones. Ahora bien, voy a explicar el problema entre Marruecos y España más detalladamente. Ceuta y Melilla pertenecen a España desde hace más de 500 años. Es decir, incluso antes de que Marruecos se independizara en 1956. La ubicación de Ceuta y Melilla es una ubicación estratégica para los intereses expansionistas que en ese entonces tenía España, ya que a través del estrecho de Gibraltar podían controlar el acceso al mar Mediterráneo, por lo que tener posesión de Ceuta y Melilla era prioridad estratégica. Las reivindicaciones luego de Marruecos de que se independizara era a consecuencia de la concepción que tenían del Gran Marruecos, que incluía que manifestaban sobre Ceuta, Melilla, Sahara Occidental y otras regiones de África. Marruecos presentó el caso a la ONU de que Ceuta y Melilla eran ciudades pendientes por descolonizar. Sin embargo, este fue inmediatamente desestimado, ya que la defensa legal de España se convirtieron en españoles mucho antes de que Marruecos se convirtiera en un estado. Y bajo ley estos territorios están perfectamente integrados como entes autónomos en la Constitución española. Ahora bien, ya situándonos más en la última década, la crisis comenzó en abril de 2021 cuando España recibió al líder policiario Brahim Ghali, que es enemigo de Marruecos, para ser tratado por COVID-19 como consecuencia de la emergencia sanitaria. Esto Marruecos no se lo tomó bien, por lo que debilitó la seguridad que se mantiene en las fronteras, permitiendo el acceso de miles de migrantes, generando una crisis migratoria y sanitaria en España. Por lo que luego el presidente Pedro Sánchez en mayo de 2022 envió una carta al rey Mohamed V en la que consideraba la propuesta de autonomía presentada en 2007 por Marruecos sobre el conflicto del Sahara como la base más seria, creíble y realista. Además,
Según las cifras, los marroquíes indican el 42% de los migrantes en España, por lo que España debe limitar la entrada de ilegales, cifras de devolución. Siendo así, según los reportes y análisis, Marruecos ha sido acusado de utilizar la migración ilegal como mecanismo de presión sobre España, como se acaba de indicar, con respecto a la soberanía sobre el Sahara. Otro incidente fue el 17 de mayo de 2021, cuando a través de las costas de Ceuta los migrantes llegaron a través del nado 8.000 migrantes, 1.500 de ellos menores de edad. Además, hay imágenes de agentes marroquíes en las fronteras permitiendo el acceso a migrantes. España se unió a la Alianza Atlántica en 1982, sin embargo no incluía mención alguna a Ceuta y Melilla, por lo que luego estuvo pidiendo a la OTAN que estas estuvieran en su área de protección de manera específica. El febrero del año pasado, el Vox presentó una propuesta al Senado instando al gobierno a presentar una modificación del artículo 6 del Tratado Atlántico para incluir la protección a Ceuta y Melilla. Sin embargo, este fue desestimado, al igual que cuando Vox lo presentó a Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de Diputados. Ahora bien, el concepto estratégico es un documento, es un documento que se modifica cada 10 años por la OTAN, en el cual se encuentran los valores y objetivos, proporciona una evaluación colectiva del entorno de seguridad e impulsa la adaptación estratégica. Además, en el documento que se formalizó en 2022, se presenta que los conflictos, fragilidad e inestabilidad de África, del norte de África, de Medio Oriente y de Asia están afectando la seguridad de los países miembros, por lo que esto está manifestado en el artículo 11. Sin embargo, en esta parte no se incluye mención alguna a Ceuta y Melilla, más y a la región del Sahel. También en el artículo 21 asegura aumentar la defensa ante cualquier presión, ante cualquier posible agresión, una presencia sustancial y persistente marítima, aérea y terrestre como antimisiles aérea. Además, asegura que un riesgo para la soberanía e integridad territorial de la alianza a través de la presión de las corrientes migratorias para responder mismamente la alianza. Sin embargo, una decisión para lo que está pasando en Ceuta y Melilla es una decisión política que se debe tomar en conjunto de los países de la OTAN. Añadiendo a esto a las devoluciones en caliente y otros procesos que son juzgados por el tema de los derechos humanos, en 2015 se añadió la Ley Orgánica de Derechos y Libertades de los Extranjeros, en los que los extranjeros que sean detectados mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar ilegalmente podrán ser rechazados a fin de impedir la migración ilegal a España, y que es la Convención Europea de los Derechos Humanos. Y en 2017, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no justificó las devoluciones y expulsiones colectivas que realizó España, ya que habían sido expulsados sin garantías legales. Esto tomando en cuenta el Pacto Mundial, que es de derecho internacional sobre el respeto y protección de los derechos de los migrantes. Entonces, siendo así, se presenta un antagonismo entre el concepto estratégico y la defensa que se planea plantear conforme a la presión que se puede ejercer sobre las fronteras y el Pacto Mundial y el mismo Convenio Europeo de Derechos Humanos. El 9 de septiembre de 2022, Marruecos envió una carta a la ONU diciendo que Melilla sigue siendo un presidio ocupado y que se refería constantemente a Ceuta y Melilla como enclaves marroquíes. Sin embargo, al día siguiente Marruecos aclara ante la ONU que nada de esto es real, lo que se presenta que todavía buscan ejercer soberanía sobre estos territorios. Conforme a la defensa, como mencioné anteriormente, está geográficamente afuera, ya que incluye a América del Norte, las islas bajo jurisdicción del Atlántico Norte y el Trópico de Cáncer, dejando a Marruecos y Ceuta y Melilla. Por parte de la relación España-Marruecos constan del Pacto Marrakech y buscan en su relación intensificar la lucha contra la migración ilegal, control de frontera, responsabilidad, y además hacen alusión a la de los migrantes buscan fomentar una relación amistosa. Este es un desafío político global, ya que se representa también como lo que está pasando en Estados Unidos y con México, ya que haya esta frontera simplemente indica que va a haber mayores búsquedas para hacer una migración ilegal y que también se han presentado como que se aumente la barrera y todo esto va en contra de
se presentó cuando se pusieron cuchillos en las barreras de Ceuta y Melilla y que luego tuvieron que haber sido quitados como consecuencia de que se violaban los derechos humanos. Entonces, la protección de la soberanía del territorio se ve en ocasiones limitada por los derechos humanos de los migrantes. Y en este caso, la interdependencia que sufre España a consecuencia de la OTAN, sin embargo, está segura que defender la soberanía y la integridad de un territorio es como base de este país para generarse como un Estado. Muchas gracias.